Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Impacto de la reforma tributaria en el costo de vida. La compañía de análisis Radar calculó cuánto podría subir la inflación con los cambios propuestos por el gobierno en materia de impuestos. Analizaremos el tema con Camilo Herrera y veremos qué dijo sobre estos temas el ministro de Hacienda ante la Asamblea de la ANDI. Novedosa propuesta de reforma pensional. Durante un panel realizado hoy en Cartagena, Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, propuso crear la pensión universal. ¿En qué consiste esta idea y cómo se aplicaría? En minutos hablaremos con la experta. Aplazan adjudicación del canal del dique. El nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que se propuso la adjudicación de la licitación de este importante proyecto. ¿Hasta cuándo se aplaza y cuáles fueron las razones? Ya les contamos lo que dijo el nuevo titular de esta cartera. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria y las preocupaciones que sigue generando por el impacto que tendría en diversos sectores. En las últimas horas, el Centro de Estudios Radar hizo un cálculo sobre el efecto de los nuevos impuestos en la inflación. Doctor Camilo Herrera, presidente de Radar, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Henry, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Doctor Herrera, ¿cuáles son esos impuestos que contiene la reforma tributaria o el proyecto que impactarían directamente en la inflación de los colombianos? A ver, nosotros revisamos la reforma tributaria y como Radar, que es un centro de pensamiento sobre el consumo de los hogares en Colombia, nos dedicamos a revisar de manera directa cuáles impactaban el gasto de los hogares. Al final, todos los impuestos afectan el gasto de los hogares, pero particularmente dos títulos que son el del impuesto del 10% a los alimentos ultraprocesados y el impuesto ad valorem a las gaseosas que tengan algún tipo de endulzante, causarían en los hogares colombianos una inflación cercana a los 2 puntos porcentuales, técnicamente hablando, del 1,89%, que sería mucho más alto en ingresos bajos de 2,59 y un poco menos, pero igual alto, de 1,99 en ingresos altos, en ingresos medios y 1,17 en ingresos altos. Dicho esto, ¿por qué pasa esto? Porque si uno aumenta un 10% el precio de un producto, que es básicamente una categoría que pesa cerca del 3 o 2% del gasto de los hogares, dependiendo del nivel de ingreso, pues evidentemente le va a pegar no solo al IPC, lo cual afecta una cantidad de variables económicas, sino al gasto de los hogares de manera muy profunda. Ese incremento, del 1,89% sería sobre la inflación de un año, de un semestre, ¿como en cuánto tiempo? No, es la inflación anual. Digamos que será un golpe que se daría en un solo mes, será un golpe que sistemáticamente tan pronto entrara a regir funcionaría, pero sería comparado frente al mes en el que comenzaría, que sería enero o febrero del otro año, frente a enero o febrero del año anterior. Pero aquí cabe anotar que seguramente esos productos van a subir de precio en otras cosas, como usted seguramente lo plantea en su pregunta. Y es que esas empresas tienen empleados y también van a tener que subir costos por el aumento de los salarios, el aumento de los servicios. Entonces, el aumento que vamos a ver en los precios de estas categorías en el primer trimestre del próximo año, si la reforma pasa como está escrita, tendría un efecto inflacionario muy importante, sobre todo en los ingresos bajos en Colombia. ¿Por qué justamente a los sectores menos favorecidos sería a quienes más les perjudique este tipo de impuestos y, por supuesto, el derivado incremento en la inflación? Digamos que es un problema económico, Henry. Las personas que tienen ingresos bajos tienden a destinar mucho más dinero a alimentos. Las personas que viven en ingresos altos destinan menos de su bolsillo a alimentos porque tienen un ingreso disponible más alto para comprar otras cosas. Entonces, un aumento de precio en alimentos, una persona de ingresos medios o de clase media lo puede manejar mucho más fácil que una población que sea de pobres o de vulnerables, que evidentemente recibiría el golpe de frente, teniendo un impacto casi que el doble del que podría verse en ingresos altos. Para ponerlo de otra manera, esos productos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados son de muy, muy alto consumo, especialmente entre gente de estratos bajos. Digamos que hay dos cosas que hay que diferenciar, Henry. Uno, son de alto consumo en la medida en que pesan mucho en el bolsillo.
no por lo tanto de mal consumo. Seguramente, pues estos hogares no todos los días están comiendo estos productos ni a todas las horas. Deben cumplir las tres cosas lógicas del consumo, que es la cantidad, la frecuencia y la velocidad en la que estas cosas se consumen, al igual que el consumo de licor. Y segundo, en realidad la preocupación está en el IPC. Una cosa es el gasto de los hogares que le va a pegar a los hogares de una manera importante y otra cosa, el indicador de la inflación en Colombia, que por su metodología se va a ver muy impactado con la medida, afectando inclusive las tasas de interés y la meta del Banco de la República de inflación. Claro, el problema además para que la gente lo tenga claro es que la inflación, entre más suba, pues se come más rápidamente el incremento que le hagan en los salarios, sobre todo en el salario mínimo. Así es, así es. De hecho, en este momento, a julio de este año, ya el salario mínimo en términos reales, es decir, quitándole la inflación, es menor que el salario mínimo que teníamos en julio del año pasado. El otro problema que usted menciona, y quisiera ampliarlo un poquito, doctor Herrera, es que al tener que destinar mayor recurso para poder comprar esos mismos productos que se van a encarecer, la gente tendría que destinar menos dinero a otras necesidades que también son básicas. Exacto, hay categorías que por más que se les suban los precios, no necesariamente se les caen los consumos. Uno entiende el espíritu de la norma y es que la gente deje de comer o coma menos alimentos ultraprocesados y gaseosas. Supongamos que eso es correcto, es un debate distinto. Lo que se ha demostrado en Colombia es que cuando estos productos suben de precio, su demanda no cae. De hecho, en este momento la inflación ya supera el 10% en estos productos, en este momento inflacionario, y sus consumos no han caído. Entonces, un mayor aumento de precios no necesariamente va a afectar la cantidad de bienes que se vendan de este producto. Entonces, los hogares, ¿qué hacen? Empiezan a sacrificar otras cosas. Podría sacrificarse categoría de entretenimiento, podría sacrificarse turismo, podría sacrificarse vestuario, podría sacrificarse una cantidad de cosas que afectan la calidad de vida de los hogares, porque de una u otra manera, cuando se afecta el ingreso disponible, se afecta la libertad de las personas y por lo tanto el bienestar percibido que tienen en ese momento. Si uno sumara, Henry, el alza de estas dos medidas en el gasto de los hogares es como si a los productos que hoy tienen IVA, todos los productos, no solo eso, sino todos los productos que tienen IVA en la canasta, le pusieran medio punto adicional de IVA. Ese es el tamaño del impacto de lo que propone la reforma tributaria en estos dos ítems. Me parece muy importante y muy revelador lo que usted menciona, doctor Herrera, de que en otras reformas tributarias, cuando han subido los precios de esos productos que son de alta demanda, no es que la gente los deje de consumir. Aquí entonces se perdería el sentido que supuestamente tienen estos impuestos, que es desestimular el consumo entre los colombianos. De acuerdo, digamos que hay una posición que es válida y la idea es desestimular el consumo de este tipo de alimentos y de bebidas gaseosas. Ese es un debate de salud pública que no lo estamos dando acá. Lo que la reforma tributaria dice es, si yo subo los precios, la gente compra menos. Pero históricamente se ha demostrado que no es así. Si no fuera así, pues yo creo que Henry, la teleaudiencia entiende inmediatamente que nunca hubieran puesto IVA a los productos, porque si usted le pone un mayor IVA a los productos en cualquier categoría, lo que tendría serían caídas en las ventas y tendría menores recaudos tributarios, lo cual nunca ha pasado. Siempre que se pone un IVA, al contrario, los recaudos aumentan y con eso es que podemos financiar buena parte del Estado. Y hablando de recaudo, estos impuestos, entiendo, no es que generen tampoco el grueso de todos los 25 billones de pesos que buscaría el gobierno. No, el cálculo es que es menos del 10% del total de la reforma estaría en estos dos impuestos. Obviamente eso depende del año, depende de cómo estén las dinámicas, digamos que no es tan fácil hacer el cálculo, pero evidentemente no es un tema grande y ya se han escuchado varias voces del gobierno diciendo que es un tema que puede que se revise en el corto plazo. ¿Qué alternativas se proponen ustedes, si es que las proponen en el estudio de radar, doctor? Porque vi por ahí que ustedes dicen, bueno, al menos que entonces si se llegan a aprobar estos impuestos, tuvieran una destinación específica. ¿Para qué? Claro, si la apuesta es aumentar los impuestos en los alimentos ultraprocesados que están ahí listados y en las bebidas gaseosas que están listadas, pues tiene que ver con que la gente los consuma menos. Si no vamos a lograr un menor consumo, pues destinemos esos recursos a una cuenta especial que ayude a financiar la construcción de hospitales, la construcción de centros de salud a nivel rural e inclusive, creo que es mucho más importante, centros deportivos para el aumento de la actividad física en las personas, porque la obesidad no solamente se da por consumo de algún tipo de alimentos, sino también por un tema de falta de ejercicio y de actividad en las personas. Entonces, si vamos a
poner un impuesto para mejorar la salud de las personas porque la ingesta calórica no es la correcta, usemos los recursos que salen de ahí para fomentar de la mejor manera que esto ocurra y financiar la salud en caso de que esto genere los impactos que plantea la reforma que genera. Bueno, pues esperemos entonces, doctor Herrera, que el gobierno sea consciente de este impacto que puede tener en el costo de vida la imposición de estos gravámenes. Muchas gracias y estaremos muy atentos al desarrollo del tema. Con todo gusto. Es el doctor Camilo Herrera, él es el director o presidente del Centro de Estudios Radar. Y a propósito de reforma tributaria, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, intervino hoy ante la Asamblea de Empresarios organizado por la ANDI en Cartagena. El tema clave fue el de la reforma tributaria. Veamos los apartes más importantes de su participación. Este fue el primer acercamiento formal del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con los empresarios más grandes del país. Frente a este auditorio repleto, Ocampo hizo una evaluación de lo que se recibe del próximo gobierno y su primera conclusión fue que no hay nada que celebrar. Cuando uno lo junta, en realidad 3% en los 2 años, o sea, no era nada extraordinario. Y ese realmente, digamos, el periodo del gobierno anterior, pues en términos de crecimiento da un 3% anual. Que no es malo para las tendencias del último gobierno Santos, pero tampoco es algo para celebrar. Indicó que los niveles de pobreza y desigualdad están peores que cuando inició el mandato de Iván Duque. Hoy en día tenemos niveles de pobreza superiores a los que existían digamos, antes del gobierno Duque. O sea, porque el 2019, incluso antes de la pandemia, comenzamos a ver un aumento de la pobreza en Colombia. También afirmó que la desigualdad en Colombia es preocupante y calificó al país como uno de los más desiguales del mundo. Se refirió a su papel como ministro de Hacienda dentro de la Junta del Banco de la República, pues le preocupa que será el único miembro designado por el gobierno Petro. Este es el caso más especial en que todos los miembros independientes fueron nombrados por el gobierno anterior. Nunca había ocurrido eso, que comienza un gobierno en que todos los miembros de la Junta del Banco de la República son nombrados por el gobierno anterior. Aquí en Colombia existía la regla que son 2, y muchas veces ha habido 3, ¿no es cierto? Pero nunca 5. Luego pasó al tema que todos esperaban, la reforma tributaria. Les explicó punto por punto y mandó mensajes claves. Las exportaciones del país tienen que crecer un 20% e hizo un llamado a las empresas instaladas en zona franca. Entonces yo digo, las zonas francas o son para exportar o no existen. Eso estamos alineados además con el nuevo ministro de Comercio, que tenemos que ver cómo se hace eso en materia de manera que las zonas francas no son para vender en el mercado interno, punto. También fue enfático en decirle a los empresarios que no va a reducir el monto de la reforma ni las tasas de los tributos y les advirtió que si quieren conservar sus beneficios actuales tienen que proponer compensaciones al país. Discutamos, pero por favor propóngame también qué alternativas existen, porque la alternativa no es, digamos, bajar de 25 a 10, no, esa alternativa para el gobierno no existe. Si quieren hacer alternativas, que sean para compensar lo que quieren conservar como privilegio del sistema tributario. Calificó además como inequitativo las 9 páginas que recibió y que contiene la larga lista de beneficios tributarios que hoy disfrutan las empresas del país. Y sobre este tema, los dirigentes gremiales presentes en el Congreso de la ANDI mostraron su preocupación por los efectos de la reforma tributaria. Además, anunciaron que presentarán una contrapropuesta a la reforma. Veamos. No es una reforma alterna, es unas propuestas de modificación de la reforma actual, pero esas propuestas, como lo ha pedido, deben incluir impuestos sustitutivos. Y también estamos proponiéndole que haya un mayor esfuerzo de ahorro en el gasto burocrático del gobierno y venta de activos improductivos que tiene el país, que seguramente le pueden dar una caja importante en esta reforma. Yo quiero concentrarme en la defensa de la inversión. Y yo lo decía en la presentación, en Colombia tenemos que ser conscientes, como lo son tantos otros países, de que la inversión al final es lo que permite crecer. Y si nosotros tomamos una decisión equivocada en términos de inversión, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener empleo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la Super Sociedades multó al representante de una reconocida cadena de tiendas. Ya les cuento detalles.
Regresamos a Signo Pesos. La necesidad de una reforma pensional está de nuevo sobre el tapete. Ya varios sectores, incluyendo el nuevo gobierno, han planteado que hay que iniciar un proceso de discusión y concertación. Hoy en Cartagena se hizo un panel sobre el tema al amparo de la Asamblea de la ANDI. Saludamos a la doctora Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, quien participó en ese panel. Doctora Marcela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Henry. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Marcela. ¿Está muy crítico el panorama pensional en Colombia? Muy crítico, pero desde hace muchos años. En esencia, tenemos un sistema de pensiones que no pensiona a la gente. Solamente 4 de cada 10 colombianos está afiliado al sistema y de los que están afiliados, solamente la mitad termina al final de su vida laboral teniendo una pensión. Los demás terminan la vida sin pensión. O sea, estamos pensionando solamente a 20 de cada 100. Claro, por eso la necesidad de una reforma que se ha venido posponiendo durante varios gobiernos. Ahora sí le llegó la hora, ¿no hay más largas, digamos, para este asunto? Pues yo creo que no hay más largas, primero porque hay, creo, una deuda de bienestar con los adultos mayores más desfavorecidos, que por supuesto son los que tienden a estar más desprotegidos, y porque el sistema actual tiene un problema de sostenibilidad fiscal que también es necesario abordar. La propuesta que nosotros estamos haciendo desde el PNUD, no sé si ustedes saben que nosotros aportamos uno de los documentos de la misión de empleo, y yo le hago propaganda para que la gente entre a verlo, porque estamos tratando de hacer como una descripción muy básica de cómo funciona el mercado de trabajo en Colombia y cómo funciona el sistema de seguridad social, pensando en cómo proponer reformas. La propuesta que nosotros estamos haciendo es un poco como casi que barrer y empezar de cero. Buscar que haya una pensión universal ciudadana de cobertura universal para las personas mayores. Hemos hecho algunas cuantificaciones, por supuesto el costo va a depender de la edad a partir de la cual esa pensión ciudadana se entregaría, y va a depender de la generosidad de esa pensión, qué tan grande es. Estamos diciendo hay que desligar la conversación de lo contributivo y del salario mínimo, que se ha vuelto en Colombia una unidad de medida que es compleja, porque se piensa cuando se habla de salario mínimo que se está protegiendo a los más pobres, pero la realidad del país es que la mitad de los trabajadores, el 50%, gana menos del salario mínimo. Y hay un porcentaje muy alto que gana menos de medio salario mínimo. Entonces, estamos en un mundo en que hay problemas de diseño del sistema pensional actual que tienen que ver con que no se reconoce adecuadamente la realidad de nuestro mercado laboral, y que termina, yo diría, poniéndole un impuesto a poder trabajar de manera formal, con implicaciones para el tamaño de las empresas, para la manera como se organiza el trabajo, cómo se organiza la producción en Colombia, de una manera que es grave tanto para el bienestar de la gente como para el crecimiento económico. Entonces creo que no da espera. El problema que tiene, digamos, el reto de la propuesta es que tiene que ir, por supuesto, acompañada de un esfuerzo fiscal. Es posible que el país no lo pueda hacer de un día para otro inmediatamente, pero si tiene eso como un objetivo, debería poder trazarse el camino para ir hacia allá y trazarse también desde lo fiscal, desde cómo se generan los recursos para poder pagar. Sí, yo estuve revisando el documento que usted amablemente me envió. Muy interesante la propuesta, porque además no se parece a las otras propuestas que entre sí parecieran como la misma con algunas variantes. Pero entonces, quisiera aclarar algunas cosas, doctora. ¿Exactamente lo que se subsidiaría por parte del Estado es las cotizaciones a lo largo de la vida del trabajador, o simplemente garantizar que aun cuando no se hayan alcanzado los requisitos para la pensión, el Estado le dé una pensión a esa persona? Una pensión ciudadana al final se pagaría con impuestos generales. La idea es desvincular el aseguramiento de la condición del estatus del trabajador. Este es un mundo en el cual, por ejemplo, las mujeres, que en una proporción tan alta ponen más horas de trabajo remunerado que los hombres en Colombia y en el mundo, tengan un aseguramiento de la vejez que actualmente no tienen, porque participan menos en el mercado de trabajo, remunerado. Están trabajando en tareas de cuidado, cuidando a los niños o cuidando la casa, y participan menos y por tanto están más desprotegidas. Pero habría que seguir cotizando.
La propuesta nuestra es una pensión universal ciudadana para todo el mundo financiada con impuestos generales y luego una cotización voluntaria. Una cotización, de hecho, tuvimos grandes discusiones en el marco de la misión. Hay quienes piensan que los seres humanos no pensamos en el futuro y que si no tenemos una cotización obligatoria no vamos a tener el suficiente aseguramiento, pero uno esperaría, digamos, yo creo que parte de lo que es urgente resolver son distorsiones que tenemos en el mercado laboral por unas regulaciones que son incumplibles. Déjame decir lo siguiente, en Colombia el 60% de los trabajadores no están afiliados, un poquito más del 60% actualmente, no están afiliados a ningún sistema de aseguramiento. Desde la normativa en Colombia se prevé que una parte grande de los trabajadores no estén afiliados. La norma dice que los trabajadores independientes y por cuenta propia que no ganen un salario mínimo o más pueden voluntariamente afiliarse, pero no están obligados. Y por la manera en que están diseñados los parámetros del sistema, pensando que siempre se cotiza sobre un salario mínimo o más, no importa si uno gana menos, para las personas que trabajan por cuenta propia y son trabajadores independientes, realmente se vuelve un imposible. Si una persona gana medio salario mínimo, el aporte obligatorio que le exige la ley es un aporte de 2/3 partes de su ingreso, imagínate. Entonces, no es una exclusión, no se les prohíbe afiliarse, pero en la práctica el hecho de estar asociando la afiliación con la figura del salario mínimo lo está haciendo prohibitivo para ellos. Cuando en Colombia hablamos de formalizar trabajadores o de perseguir a quienes incumplen, realmente estamos hablando de una porción pequeña de los trabajadores informales, que por supuesto existe también un problema de incumplimiento, pero es la menor parte del problema. Entonces, tenemos que repensar la casa. Sí, la pensión ciudadana universal podría ser entonces menor a un salario mínimo, es lo que le entiendo. Debería ser. La pregunta es si el país está listo para dar esa conversación. Fíjate que la respuesta del Estado para cubrir a esa gente que no está dentro del sistema contributivo de pensiones ha sido una pensión a través del programa Colombia Mayor, que es de más o menos un 10% del salario mínimo. No, solo que no se la llama pensión, pero es lo mismo, ¿no? Lo que hemos hecho en Colombia para sacarle el quite a la idea de que uno tiene que tener al menos un salario mínimo de pensión es llamar distintas las mesadas en la vejez, que son menores, pero es una cosa supremamente cruel porque al trabajador formal, que aunque gane salario mínimo hace parte del 50% más rico de los trabajadores, sí se le garantiza, si cumple cierto tiempo de cotización, etcétera, una pensión igual a un salario mínimo, si no puede pensionarse. Y en cambio a la gente más pobre no nos importa darle una mesada que es de menos del 10% del salario mínimo. Eso tiene que cambiar. Sería una reforma, digamos, una pensión universal, así sea menor que el salario mínimo. Si es de medio salario mínimo, si es de 300.000 pesos, ya es un paso. Como te digo, uno puede trazar un camino desde lo fiscal, empezando por una pensión bajita y luego ir viendo cómo la va ajustando. ¿Y con las mismas edades actuales o habría que elevar un poco las edades a partir de la cual se otorgue esa pensión? Yo personalmente creo que estamos en el momento de reconocer que la esperanza de vida se ha alargado y que las edades de pensión que tenemos en Colombia de pronto podrían estirarse un poco. Yo sugeriría que uno considere empezar a pensionar gente a partir de los 65 años. Y hay otra cosa que dije hoy en el foro que me encanta tener la posibilidad de repetir acá. Colombia tiene una edad de pensión diferente para los hombres y las mujeres y se ha pensado siempre que eso es en beneficio de las mujeres. La verdad es que en la práctica, las mujeres no nos pensionamos en Colombia antes que los hombres. Y esto ocurre porque en Colombia el trabajador formal o informal toda la vida categorizado en cajas aparte realmente no existe. La gente transita muchas veces a lo largo de su vida laboral entre la formalidad y la informalidad. Y eso lo que significa es que un porcentaje muy alto de las personas que están afiliadas en algún momento de la vida no alcanza a completar las semanas para pensionarse. A las mujeres les ocurre en ese caso lo mismo que los hombres. En caso dado tendrían menos tiempo, menos semanas para poder cumplir y pensionarse. En la práctica lo que les toca a las mujeres es seguir cotizando más allá de los 57 años si es que están cercanas a conseguir una pensión. Y les pasa una cosa que es todavía, digamos, más detrimental. En cambio de ayudarlas la edad más temprana, las expone a perder el trabajo cuando están 5 años antes de pensionarse, es decir, a los 52 años, o a no poder conseguir trabajo cuando se acercan a esa edad,
por una norma que protege a los trabajadores, que diseñada para protegerlos, hace que uno no se los pueda despedir de un trabajo cuando están en el rango de edad 5 años antes de la pensión. Entonces, es una de esas normas que hemos pensado que beneficia a las mujeres, realmente no las beneficia, les hace daño. Tenemos cantidades de regulaciones en Colombia, en otras partes, en otros países de la región, que tienen magnífica buena intención, pero que no consideran bien la realidad y al final terminan teniendo un efecto opuesto. Yo propondría no solo 65 años, sino la misma edad de pensión para hombres y mujeres en esa pensión ciudadana. Pues interesantes aportes, doctora, para la discusión, que ojalá empiece pronto porque el problema, como usted dijo, no da espera. Muchas gracias por estar en Signo Pesos y seguiremos pendientes de los avances de este tema. Henry, gracias. Solo decirte que es pagable. Si uno lo piensa bien y con cuidado, se puede financiar. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues justamente habrá que hacer los cálculos de cuánto le puede costar esto al Estado colombiano. Otra breve pausa y les contaremos que las principales criptomonedas se han recuperado de precio en los últimos días. Ya volvemos. Y gracias por continuar con nosotros. El nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló sobre el Canal del Dique, la obra clave para millones de colombianos y que quedó en vilo por cuestionamientos de orden legal, económico y ético. Veamos las decisiones que anunció esta tarde. Hemos tomado la decisión de suspender la adjudicación que estaba prevista para el día de mañana de este proceso tan importante para el país, pero en especial para la región, para las poblaciones involucradas en lo que era el desarrollo de este proceso. Y hemos tomado la decisión de suspenderlo hasta el día 12 de septiembre. Será la última suspensión que se haga por muchas razones. La primera, razones de prudencia, razones de socialización y razones que tienen que ver con una debida diligencia. Y esta es la cifra económica del día. 100 millones de pesos y corresponde a la multa que le impuso la Superintendencia de Sociedades a Michelle Olmi Bustos, quien es el representante de RIV Grupo Inc., que a su vez son los dueños de la reconocida marca de tiendas Justo y Bueno. La decisión se adoptó a raíz de que el empresario no atendió diversos requerimientos de la Superintendencia de Sociedades para que allegara documentación que certificara la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, entre otros temas. Y ahora les presento estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.231 pesos con 45 centavos, bajó 42 pesos con 37 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,04%, se ubicó en $99 con 39 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.255.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,79%. La acción que más se valorizó fue la del Grupo Éxito, con una ganancia de 10,43%, y la que más bajó, la del Fondo Bursátil Global Colombia Select, con un retroceso de 1,55%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Las criptomonedas más negociadas pareciera que empiezan a recuperarse después de las fuertes desvalorizaciones de las últimas semanas. El Bitcoin, por ejemplo, ha ganado 7,33% en la última semana, alcanzando en las últimas horas $24.800 en su cotización. Y el Ethereum incluso se ha valorizado más, 19%, llegando a $1.900. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan buena noche.